Hola, muy buenas noches de nuevo. Es un placer saludarlos. En este momento quiero dar la bienvenida, como siempre, al máster en la tecnología, el ingeniero César Ibarra en los controles. Hola. Pues muy bien, continuando esta sesión, más bien el conjunto de sesiones que llevamos, sin más ni más, voy a pasar con Alexis Barcelona. Muchas gracias, César. Me da mucho gusto ver la pantalla y ver que hay personas que se inscribieron a esta capacitación y que fueron nuestros maestros. Ellos ya saben quiénes son. No voy a decirlo en voz alta porque luego van a decir que tenemos clientes chiqueados y consentidos. Aquí no hay preferencias. Sí, y aquí no hay preferencias. Sin embargo, me da mucho gusto que estén aquí con nosotros, que tengan la disponibilidad de seguir aprendiendo y les agradezco la ayuda que nos han brindado durante todos estos años y el apoyo que nos han brindado en muchísimas áreas. Ok, entonces, esta capacitación forma parte de un grupo de capacitaciones que iniciamos porque cuando fue el congreso aquí en la ciudad de Guadalajara y cuando estuve en Colombia, me sentí muy inspirada y otra vez le agradezco públicamente a Deyanira el de haber organizado un seminario tan exitoso con usuarios tan exitosos y con metodologías tan interesantes y tomando otra vez como base la capacitación de Yanira, nos hemos dedicado a ampliarla. La próxima capacitación no la voy a dar yo, la va a dar Deyanira con César. En este caso vamos a hacer una sesión sobre la base de datos de Mars 3. Nos hemos encontrado durante muchísimas ocasiones en estos años con usuarios en que no pueden usar el equipo, no saben usar el equipo y yo pienso y lo que yo les comento es que lo primero que tienen que hacer es abrir la base de datos, ¿sí? La base de datos que tiene Mars 3 originalmente es una base de datos muy amplia que nos permite medir, escanear muchísimos aspectos, muchísimas frecuencias de nuestros pacientes. Esto es uno de los objetivos de esta sesión. Otro de los objetivos es identificar cuáles son los indicadores que necesito conocer de mis pacientes. ¿Por qué menciono esto? Porque dentro de el grupo de usuarios que tenemos en Mars 3, tenemos médicos que hacen medicina biológica, tenemos terapeutas, tenemos médicos homeópatas, tenemos agrónomos, tenemos personas que aplican el Mars 3 en coaching, que en empresas. Es imposible que nosotros como empresa tengamos a una persona de soporte para que les digamos cómo hacer las cosas. Identificar cuáles son los indicadores que necesito conocer de mi paciente. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes son personas diferentes, son clientes diferentes y para cada uno de ustedes los indicadores que necesitan conocer son diferentes. En esta ocasión vamos a tratar de explicarles cómo personalizar y cómo hacer su práctica con el equipo de una manera que a ustedes les dé información valiosa. Por ejemplo, quiero poner un ejemplo. En el pasado, algunos de ustedes deben de haber conocido a un excelente ponente de medicina cuántica que trajimos a México varias veces, al doctor Laurent Messiaen, en paz descanse, al cual le agradezco muchísimo la ayuda que nos brindó como empresa. Sin embargo, él hizo alguna vez una plantilla para el equilibrio del sistema inmunológico. Entonces, él lo hizo de acuerdo a cómo él pensaba, de acuerdo a su conocimiento y a su experiencia, que eran las frecuencias que tenían que estar incluidas dentro de esta plantilla, por así decirlo. Pero esta plantilla de repente se empezó a repartir por todo el mundo y entonces hubo muchísimos clientes que esta plantilla no les dio información valiosa, no les hizo resonancia, no les ayudaba a conocer el paciente. El objetivo de hoy es que ustedes tengan las herramientas y se hagan las preguntas para que puedan realizar una plantilla que sea
valiosa y resonante con ustedes, ¿qué es lo que yo necesito conocer de mi paciente? ¿Cuáles son los contenidos que me interesa ordenar y ampliar? Y obviamente como consecuencia de esto, poder obtener el mayor provecho de mi equipo Mars 3. Si ustedes recuerdan, en la última sesión utilizamos este cuadro de flujo que realizó Deyanira, que me pareció maravilloso, en el cual empezamos en la parte superior, el título nos dice proceso uso del Mars 3. Número 1, lo primero tenemos que hacer es registrar al paciente, tomar una muestra. Número 2 es hacer el desbloqueo o el intake. El tercer paso es que entremos a el programa de color tuning para el equilibrio energético. También dependiendo del resultado del intake, en el caso de que el paciente venga muy desenergetizado, recuerden que tenemos el Syncroplex. Y después continuamos con el pretest, el main test, la terapia de colores, etc. En los pasos que tengo yo ahorita marcados con rojo, son los pasos en los cuales vamos a estar utilizando la base de datos, ¿sí? Que sería el 2, que es el desbloqueo, el intake, el 4, que es el pretest, y el 5, que es el main test. Tenemos nuestra base de datos. Si ustedes se fijan, en esta base de datos hay colores. Y estos colores son colores que hacen una diferencia. Los porcentajes o las frecuencias que son originales de Bruce Copen son las que vienen en azul y rojo. Estos porcentajes o frecuencias originales de Bruce Copen no los podemos cambiar. Lo que nosotros podemos hacer en estas frecuencias es agregar notas en el campo de informaciones. Los porcentajes que nosotros creamos o las frecuencias que nosotros creamos, ya sea porque las agregamos por isocefia o porque las hemos escaneado, están en color azul. Si ustedes se fijan en esta diapositiva, las azules están en la parte superior y para que estén en la parte superior es un tip que nosotros les damos, que es que le pongan 2 asteriscos para que automáticamente lo que ustedes hayan creado lo puedan diferenciar y se vaya a la parte superior de la base de datos y no se revuelva con lo que es la base de datos original de Bruce Copen. Esta base de datos, tanto la original como la que ustedes puedan crear, está dividida en categorías y subcategorías. Esto viene siendo más o menos como el disco duro de su computadora. Cuando ustedes le van a poner a una carpeta el nombre de lo que ustedes vayan a guardar ahí, y dentro de esa carpeta ustedes vayan a guardar más información relativa al nombre de la carpeta, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos del lado derecho en alergia y análisis en arbustos. O sea, la categoría es alergia y análisis, la subcategoría es arbustos y dentro de arbustos hay todavía más información. Esto mismo ustedes pueden crear con la información que ustedes vayan a ingresar dentro de la base de datos de Bruce Copen. Como pueden ver en la parte superior, en donde está nada más con las moléculas o los circulitos con color azul. Es importante que ustedes sepan que con la base de datos original de Bruce Copen, ustedes ya tienen un universo enorme de posibilidades de poder crear plantillas y formas de trabajo. Primero, los invitamos a que ustedes hagan ejercicios con la base de datos original y que posteriormente, ya que tengan el tema dominado, puedan ustedes agregar sus
sustancias o sus decretos o sus afirmaciones en la parte superior. Pensamos que, no sé, hoy en la tarde estaba escuchando un audio que decía que lo primero es lo primero. Y en el conocimiento y escalones, lo primero que debemos de conocer es el primer escalón y es, bueno, ¿cómo voy a gestionar y qué puedo hacer con la base de datos original que tengo del proveedor de Bruscopen? Y les puedo asegurar que son más de 10,000 o de 15,000 opciones que tenemos disponibles. En la base de datos, nada más como dato adicional, son 18,096 frecuencias. Entonces, en la base de datos, nosotros contamos con estas opciones en la parte superior de el marco, ¿de acuerdo? En todo el marco superior, contamos con las opciones que, bueno, son desde Find hasta relaciones médicas. ¿Y qué es de cada una de ellas? Find, en este caso, como su nombre lo dice, nos permite realizar la búsqueda a través de esta herramienta. Nosotros vamos a poder encontrar la palabra, ¿de acuerdo? Si nosotros realizamos una búsqueda, en este caso realizaremos la búsqueda exacta de la palabra. En detalles, nos va a abrir una ventana en la cual nos permitirá verificar tanto el valor de la tasa radiónica como la información que esta misma tenga y bien en qué apartado se encuentra guardado. ¿De acuerdo? Me refiero a los que conocemos en este caso la base de datos, el apartado de root y el apartado de artículo de selección. ¿A qué me refiero con esto? Cuando se graba en root, lo que hace es que se va a grabar en la raíz de la base de datos, como en un disco duro, ¿de acuerdo? Como una carpeta que se encuentra en la raíz del disco duro. A diferencia del apartado del artículo de selección, en el cual nosotros vamos a poder seleccionar un archivo y poderlo guardar dentro de este mismo, ¿de acuerdo? La vista previa, a diferencia del área de detalles, nos muestra el nombre de este índice, el valor de la tasa radiónica y la información que pudiera contener este mismo. Sin embargo, aquí no nos permite realizar una edición. El apartado de nuevo índice lo que nos permite realizar, como su nombre lo dice, es dar de alta un nuevo índice, ya sea para realizar la creación de una carpeta contenedora, como en este caso directamente una tasa radiónica. El escaneo de la sustancia nos permite dar de alta un índice utilizando el vaso de entrada directamente de la MARS 3 y pudiendo escanear esta sustancia a nuestra base de datos. El apartado de borrar, lo que nos hace es que el artículo que tengamos seleccionado, ya sea un índice directo o bien una carpeta, lo que va a realizar en este caso es borrar todo ese apartado que se encuentra seleccionado. Algo muy importante es que tenemos el apartado de plantillas, que es donde nos permite realizar el acceso hacia un apartado donde nos permite la creación y verificación de estas mismas, de las plantillas, ¿de acuerdo? Y el clipboard o portapapeles nos abrirá una ventana dentro de nuestra base de datos, dentro del árbol de la base de datos, que nos permitirá realizar la creación de este mismo, realizar la creación de un clipboard. Por último, tenemos un apartado llamado Relaciones Médicas, en la cual nos abre una ventana en la que nos puede agregar referencias médicas. Perfecto. Muy bien. Posteriormente a esto tenemos la búsqueda exacta y esto nos permite realizar la búsqueda, como les comentaba, de una palabra en específico. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros estamos buscando un remedio, nosotros podemos poner ya sea el nombre común o bien el nombre científico y lo que va a hacer en la base de datos, lo que va a hacer es que va a buscar la palabra exacta, ¿de acuerdo? Si nosotros ingresamos la palabra A, E, I, lo que va a hacer en la base de datos es buscar estas tres palabras, A, E, I, y me mostrará el resultado de esta misma, ¿de acuerdo? Como aquí dice en el ejemplo, bueno, estómago, y seleccionamos la búsqueda exacta, solamente mostrará como coincidencia las palabras que contengan, los índices que contengan la palabra estómago. Perfecto.
Posterior a esto tenemos, bueno, el apartado de buscar, que sería esa opción que les acabo de indicar, y buscar en siguiente, en el cual nos va a ir moviendo entre cada uno de estos resultados, ¿de acuerdo? Muy bien. El tema de no puede hallarse este término de búsqueda. Simplemente lo que nos va a realizar es que no se encuentra la coincidencia exacta entre este conjunto de palabras que nosotros estemos buscando o este conjunto de letras que estemos buscando. Sin embargo, lo que nosotros recomendamos es verificar que se tenga activada el recuadro de búsqueda exacta y que la ortografía, si es necesario, también sea verificada. ¿De acuerdo? Bueno, en este caso quisiera ser honesta, muy honesta con ustedes y en el tema de, hay un problema con la traducción y en el caso de los remedios homeopáticos, como nosotros en la empresa manejamos otras líneas de producto y tenemos también el radar y otras cosas, vamos a hablar, por ejemplo, de un remedio como sería Nux vomica, ¿no? La codificación de Nux vomica dentro de los remedios homeopáticos, dentro del programa radar, es NUX-B chica, punto. Y en el caso de Bruscopen, no lo van a encontrar así, lo van a encontrar como nuez vómica, ¿sí? Esto, bueno, se los quiero decir honestamente porque así es. También creo que pasa lo mismo con chamomilla, con arsenicum. Ahorita no recuerdo cómo viene arsenicum, pero sí está. Si tienen alguna duda, les pido por favor que se comuniquen con nosotros para decirles cómo lo van a encontrar. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ese tema acerca de las búsquedas, de igual manera, si tienen alguna duda, estoy yo a sus órdenes. Perfecto. Muy bien. Vemos en este caso un pequeño video en el cual nos muestra la base de datos detallada. Vamos a verificar aquí. Muy bien. En la cual nosotros podemos seleccionar este apartado para poder verificar el área de detalles. Nosotros seleccionamos tanto en el botón como dando clic derecho y seleccionando la opción también de detalles. ¿De acuerdo? Repite, en este caso se selecciona el índice, se puede dar clic en detalles o bien puede pasar a dar clic derecho y seleccionar la opción detalles. Podemos verificar el apartado de la información y podemos darlo de alta. Excelente, muy bien. Entonces, para agregar el texto o el área de detalles, yo siempre en las capacitaciones que les he brindado, les he comentado que cuando den de alta un índice, les recomiendo siempre realizar lo que es el ingreso de esta información. ¿Qué quiere decir? Muchas veces me preguntan, César, ¿a qué te refieres con información? Esto nos permite, tanto en el archivo impreso como en la información de nuestro índice, profundizar más en este mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que por decirlo, yo veo en este caso bloqueos, pero no tengo idea de qué es bloqueos. El área de informaciones me permite agregar un texto en el cual me hace una referencia a qué es, que se refiere bien en un proceso de escaneo de sustancias, de qué laboratorio es, aquí en este ejemplo estamos haciéndolo, que indica, en este caso el área de bloqueos, indica que si existen barreras entre el terapeuta y el paciente. Recuerden que en la sesión pasada, cuando estábamos hablando sobre el intake, comentábamos que en el área de bloqueos, si es que nos aparece con un valor de resonancia, aquí nos dice literalmente, indica si existen barreras entre el terapeuta y el paciente. Y nosotros comentábamos durante la capacitación, bueno, el terapeuta o el médico ya hizo un juicio sobre el paciente o el paciente es un paciente que lo llevaron por una tercera persona que no está muy convencido, pero que fue medio a fuerzas. Entonces, es importante que todo esto lo consideren ustedes y como comentamos en la última capacitación, que vayan atando cabos y haciendo puentes de conocimiento para
poder interpretar mejor los resultados que les da desde el intake. Muy bien. De igual manera, en este sentido, esta es información para ustedes, ¿de acuerdo? Esta información se va a quedar en su base de datos y les puede servir para poder implementarlo como comprensión o bien como interpretación entre cada uno de estos índices. Perfecto. Vemos el apartado de cómo agregar el texto. Simplemente vamos, en este caso, a dar clic sobre el apartado del índice y posteriormente daremos clic en detalles, en el cual en el campo de informaciones comenzaremos a dar de alta el texto que necesitamos. Como ustedes pueden ver aquí en informaciones, la base de datos ya viene con una información muy básica. Sin embargo, si ustedes se ponen a buscar en internet y ven la importancia que tiene el bromo en la salud, pues es muy importante porque primeramente se absorbe a través de la piel. Mientras más información tengan ustedes de las tasas, de las frecuencias, va a ser mucho más fácil que ustedes puedan hacer conexiones entre la información que les está dando el equipo. Por ejemplo, aquí tenemos bromuros orgánicos a través de la piel, utilizados en sprays para matar insectos. Ahora, ¿qué pasa con esto? Disfunciones en el sistema nervioso, muy utilizado para desinfectar albercas. Es importante que nosotros tomemos en cuenta que todo lo que son tóxicos, nosotros los estamos absorbiendo a través de la piel, a través de la vista, a través de la comida, todo lo que son tóxicos y elementos. Y en el caso de MARS-3 vienen todas estas frecuencias enlistadas. Sin embargo, es importante que sepamos por qué son nocivas y qué relación tienen con nuestro paciente. Perfecto, muy bien. Entonces, posteriormente a esto, ya teniendo en cuenta, pasaremos al último punto de los temas del índice, que sería, por último, la vista previa, que como se los indiqué, la vista previa lo que nos permite verificar es tanto la información del índice como en este caso el valor numérico energético, que sería la tasa radiónica, y el nombre de este mismo. Algo muy importante es de que en la vista previa no nos permite realizar alguna modificación. Si nosotros necesitamos realizar una modificación o adición de información, tenemos que ingresar al apartado superior llamado detalles. Ahora, me parece muy importante regresar a esta diapositiva, ya que, no sé, hace poco tiempo o mediano tiempo vi un libro que se llamaba Las matemáticas y el universo, las matemáticas y Dios. Entonces, algunos clientes nos preguntan, bueno, ¿por qué funciona el equipo MARS-3? Lo primero que tenemos que saber es que todo esto son algoritmos matemáticos que están en relación con frecuencias, que están en relación también con la vibración electromagnética que tenemos en nuestro organismo o nuestras emociones o en nuestra manera de pensar. Vamos a hablar de las bases de datos. Primeramente, la base de datos del proveedor. El número de frecuencias que tiene la base de datos del proveedor es de 18,096 frecuencias. Vamos a leer esto de arriba hacia abajo, por favor, porque si no comprendemos de arriba hacia abajo, no vamos a poder comprender el lado derecho de la tabla. El número de frecuencias es de 18,096. Esto nos permite, como bien dijo César hace un rato, no podemos crear o modificar las categorías como en el disco duro que ya están dentro de la base de datos. Sin embargo, sí nos permite agregar subcategorías. También nos permite agregar texto informativo dentro del área de informaciones, como lo que acabamos de hacer dentro de Bromuro. También nos permite escanear sustancias. Nos permite hacer la creación de plantillas, como es
el intake, las emociones, enfermedades, coaching. La creación de plantillas también con el objetivo de ordenar mi manera de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que nos permite crear plantillas, ya sea por síndrome, por concepto o para ordenar mi manera de trabajo, qué es lo que quiero ver al inicio y qué es lo que quiero ver después para que yo no me tenga que meter al main test humans, que es así como meterme al océano Atlántico, no, al Pacífico, que es más grande, y empezar a saber de dónde voy a sacar pececitos para que me den información resonante a mi manera de trabajo. Y en la base de datos del proveedor no nos permite editar el número de la frecuencia principal, es decir, de la carpeta principal, ni borrarlas. Ahorita, por favor, no hagan caso del lado derecho de la tabla. ¿Sí? Vamos a continuar. Por ejemplo, vamos a las plantillas. Vamos a ver las plantillas que ya existen. Tenemos aquí este pequeño video en el cual vemos que ya hay una plantilla que se llama diabetes, que está compuesta por diferentes elementos que son medidos dentro de o como parte de el área de diabetes. ¿Qué es lo que hago? Voy al área superior derecha, busco el nombre de la plantilla y como estas son las que ya existen, yo voy a buscar de qué está compuesta la plantilla y si hay algo que yo crea que le falta a esa plantilla, en cualquier momento yo lo puedo agregar. ¿Qué otras plantillas ya existen? Por ejemplo, tenemos cáncer de mama, que uno de los asistentes el día de hoy es quien nos ayudó a hacer esta plantilla. Gracias, doctor. En el cual están, si ustedes ven del lado izquierdo, él tiene muchos años utilizando el sistema MARS-3 y hace un análisis de células, un análisis de cromosomas, de emociones, de enfermedades, en lo cual, por ejemplo, si estamos hablando de cáncer de mama, no vamos a estar hablando nada más de la palabra cáncer. Tenemos que hablar de palabras asociadas, ¿sí? Que estén dentro de cáncer de mama, como sería carcinoma, como sería malignidad, mama fibromatosis o melanocarcinoma o metástasis. Checar, esto es nada más lo que nosotros abrimos en la captura de esta pantalla. Ustedes lo pueden ver dentro de su programa porque este está incluido en los programas de todos ustedes. También tenemos incluido el área de microbiología, ¿sí? Y también el área urogenital, específicamente los órganos sexuales femeninos. Si nos cambiamos a la pantalla derecha, vamos a ver que ya tenemos también dentro de las plantillas una que se llama menopausia, en la cual están incluidas elementos y combinaciones, emociones, enfermedades y síntomas, como sería cervicitis, cólicos, diferentes tipos de imbalances o desequilibrios que serían emocionales, endocrinos, hormonales, del metabolismo, de los minerales, de los procesos químicos, de la secreción, o que también pudiera estar relacionada la menopausia con el desequilibrio del sistema glandular, de la glándula endocrina, de la glándula exócrina o de glándulas en general, o desequilibrios en el sistema urogenital o desequilibrios también en el área de las vitaminas. Llegamos a un tema muy importante, ¿vale? El editor de plantillas. Perfecto. ¿Dónde lo podemos encontrar? El editor de plantillas nosotros lo podemos encontrar en la parte superior, en el marco superior de nuestra base de datos, justamente en las opciones que anteriormente se las había explicado. En este caso, en el área de plantillas, es donde nos permite clasificar estos índices e ir, digámoslo así,
construyendo cada una de ellas. Y como lo decía Alexis, donde nos vamos a estar concentrando no es solamente en el padecimiento, sino en lo que me indicaría causas que estarían ocasionando desbalances, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros podemos abrir las plantillas, quizá en este caso en el asistente de análisis, es donde nosotros vamos a estar consultándolas. Sin embargo, para poder editarlas, nosotros debemos de ir al apartado de base de datos y posteriormente a esto dar clic sobre el menú de plantillas, en el cual nos mostrará el área del sector de creación que se encuentra en la parte derecha y el contenido de nuestra base de datos en la parte izquierda, ¿de acuerdo? Aquí nos indica que en el módulo de proyecciones las plantillas se pueden utilizar como programas de terapia estandarizados o se pueden seleccionar índices o porcentajes individuales para dicha proyección, ¿de acuerdo? Nosotros podemos, a diferencia de los otros equipos en el mercado, nosotros podemos realizar la exportación de nuestras plantillas para poderlas compartir, que es un tema que ya nosotros vamos realizando previamente y en este caso podemos compartir con nuestros colegas. Muy bien. Para poder, como les comentaba, para poder realizar la edición de alguna plantilla, lo que tenemos que hacer es que vamos a dar clic en la parte derecha de la lista que nos aparece y nosotros seleccionaríamos la plantilla que deseamos modificar. Posteriormente a esto, nosotros vamos a verificar en cada uno de estos índices y poder editar ya sea adicionando o eliminando índices que nosotros queramos verificar, tomando en cuenta que la categoría de la lista de los porcentajes o índices seleccionados puede visualizarse en negritas. ¿Qué quiere decir esto? Que en muchas ocasiones no nos vamos a estar concentrando solo en la palabra, en el padecimiento cáncer o en la enfermedad de cáncer, sino que vamos a tomar de manera obligatoria en mi análisis las palabras, los padecimientos cáncer y también vamos a tomar en el ejemplo práctico que tenemos cáncer de mama derecho, cáncer de mama izquierdo y los dos apartados índices que serían cáncer, ¿de acuerdo? La categoría negrita es lo que se va a analizar y la categoría normal o bien lo que se encuentra no en negritas es donde se encuentra almacenado. En el ejemplo, en este caso podemos ver en la parte izquierda que enfermedades y síntomas, la letra C y la palabra cáncer son los contenedores donde se encuentran el índice de cáncer de mama derecho y cáncer de mama izquierdo, ¿de acuerdo? En este caso, aquí lo que vamos a realizar posteriormente a esto sería verificar los cuadrantes que les comentaba previamente. En la parte izquierda tenemos el contenido de la base de datos. En la parte derecha, en la parte superior derecha, el tipo de plantilla que nosotros vamos a verificar, ya sea en generador, ya sea en este caso análisis de sesión o análisis de entrada y el nombre de la plantilla que se encuentra en la parte superior, ¿de acuerdo? En la lista. En la parte derecha, nosotros tendremos en este caso el contenido o las tasas que hacen parte de la plantilla o que la conforman. Y por último, en la parte inferior derecha, tenemos el menú de opciones de plantilla. Cabe destacar en este caso que nosotros tenemos una opción de búsqueda para poder verificar una palabra exacta en la base de datos. Esto es en el cuadrante izquierdo, en la parte inferior. Ahí tenemos nuestro recuadro de búsqueda. Perfecto. La creación de plantillas nuevas lo que nos permite es focalizar toda la atención que existiría en el tratamiento de esto para poder tener la información más importante y poder optimizar nuestro tiempo en consulta, lo que le llamamos en la capacitación el apartado de protocolos o bien crear protocolos para un padecimiento. Correcto. ¿Qué necesitamos en este caso? Primeramente, definir el nombre de la plantilla que vamos a hacer. ¿Cuál? ¿Cuál es la razón del nombre? Si estamos tratando un síndrome, una enfermedad, qué tipo de paciente vamos a estar analizando posiblemente.
el orden de la consulta en este caso, o bien el orden de mi consulta. Bueno, este tema y esta diapositiva considero que es una de las más importantes de la capacitación, ya que veo una pregunta en el chat de Álvaro, en la cual nos dice que si están actualizadas todas las plantillas para compartir. Como yo les decía al principio de la capacitación, cada persona tiene una manera diferente de ver al paciente. Lo primero, como decía César, es definir el nombre de mi plantilla. ¿Cuál es la razón del nombre? ¿Estamos hablando de un síndrome? ¿Estamos hablando de una enfermedad? ¿Estamos hablando de un tipo de paciente? ¿A qué me refiero con esto de tipo de paciente? ¿Estamos hablando de un paciente pediátrico? ¿Estamos hablando de un paciente geriátrico? ¿Estamos hablando de un paciente diabético? ¿Estamos hablando de un paciente hipertenso? Si yo hablo del orden de mi consulta, ¿qué es lo que quiero ver primero? ¿Sí? ¿El intake? ¿El pretest? ¿O cómo quiero hacer mi manera de trabajo más sencilla? Y de acuerdo a la enfermedad, si este fuera el caso, por ejemplo, una hipertensión, una hipotensión, una diabetes, preguntarnos de qué elementos asociados está compuesta, ¿sí? Una plantilla se compone, así como una enfermedad o un síndrome, se compone de varios índices o frecuencias que son resonantes. Y bueno, ya veremos ahorita con las instrucciones de cómo vamos a definir cuántas frecuencias quiero que aparezcan con mayor importancia en el resultado. Muy bien, algo muy importante en este caso también es de qué elementos asociados o cuál es la relación de los índices que se encuentran compuestos esta plantilla. Porque bueno, una plantilla, como lo recordarán, se compone de varios índices, ¿de acuerdo? O bueno, frecuencias que se van a analizar. Y bueno, nosotros nos vamos a estar concentrando en buscar razones de nuestro padecimiento. El último punto que vemos en esta diapositiva sería el número de frecuencias definido para nuestro estudio. ¿Qué quiere decir? Lo que vemos en la parte anterior, en el apartado anterior, que podemos verificar estos números que se encuentran en la parte derecha. Los números que se encuentran en la parte derecha de nuestros índices nos permiten seleccionar el número de resultados que nos va a dar al momento de la resonancia. ¿Qué quiere decir esto? Si yo cuento con microbiología con 316 índices, pero solamente quiero que me brinde los 20 más importantes, al momento del estudio de resonancia nos va a estar brindando los 20 resultados más importantes en relación a nuestro paciente, de acuerdo hasta la información de nuestro paciente. Entonces, eso se refiere al número de frecuencias definido. El ejemplo en este caso que nosotros podemos llevar en la entrevista de un paciente, ¿qué es lo que se necesitará saber? Por ejemplo, esto que comenta César es muy importante en el momento de establecer los índices que nosotros queramos que sean los más importantes, porque antes de preparar este PowerPoint, platicaba yo con César y estamos de acuerdo que el número de índices más importantes que nosotros vamos a definir en cada caso es una cuestión de criterio del usuario y de la especialidad del usuario del equipo, ¿sí? Por ejemplo, un médico cardiólogo o un médico neurólogo van a tener criterios diferentes para el uso del equipo. Yo me dio un poco de curiosidad y le hice una entrevista a un cliente en el cual le pregunté, ¿qué necesita saber de los pacientes? En general, bueno, él es un médico que es internista, que es homeópata y en general,
todos quieren saber todo del paciente, ¿no? Pero vamos a jerarquizar, qué es lo que ustedes tienen que hacer. ¿Cuál es el motivo de la consulta? ¿Desde cuándo está mal? ¿Cuál es su entorno? ¿Cómo se alimenta? ¿Cómo duerme? ¿Hace ejercicio o no hace ejercicio? Este paciente ya viene con un diagnóstico, ya cuenta con exámenes de laboratorio. ¿Cómo es su vida familiar? ¿Cuáles son sus circunstancias actuales y cuáles son sus circunstancias emocionales? En tiempo real, me comentaba el médico, para no, de repente los pacientes son así como que no, bueno, yo siempre les digo que los pecados capitales nunca los dicen en la primera sesión, y por lo que he escuchado de varios usuarios del equipo, ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta, ni en la quinta, ¿no? Y bueno, es muy buena pregunta. En tiempo real, dígame 3 virtudes y 3 defectos de usted, del paciente me refiero. ¿Cómo reacciona a los diferentes estresores? Para mí esta es una pregunta de los pecados capitales, porque hay temas, por ejemplo, como el de la violencia, que tampoco es muy fácil reconocer, o por ejemplo el tema de la mentira, pero como tenemos una persona que hizo un módulo dentro de Bruscopen, y es el doctor Ricardo Gull, que ya tendremos también una capacitación en relación a ese módulo, en el cual él dice que le cree más al equipo que al paciente. Me comenta este médico que también un bajo nivel cultural y de educación tienen un vocabulario más limitado y son más fáciles de curar, son más difíciles de curar porque no dan elementos, lo cual creo que es totalmente cierto, porque no tienen el vocabulario para poder decir me siento así o me siento asado. Yo recuerdo alguna vez que estuve trabajando en un grupo de alcohólicos anónimos y de neuróticos anónimos, porque estaba haciendo, no sé, una especie de tesina, y los chicos que estaban en esos grupos, lo único que me decían es que se sentían raros, ¿sí? Bueno, ¿y qué raro? Raro es angustia, raro es ansiedad, raro es nervioso. Eso necesitamos saber nosotros, ¿no? O el aparato, el MARS-3, nos va a decir exactamente qué es lo que quiere decir con raro. Y en general, como les comentaba, hasta después de 3 o 4 citas, hablan más de sí mismos, de sus carencias, de sus necesidades y de sus defectos. Entonces, en base a lo que me comenta este médico, internista, homeópata, quisiera yo ser muy clara en que estoy nada más ordenando el inicio de la consulta y estoy sugiriendo que esta consulta se haga por bloques, ¿sí? Entonces, yo el 01, para que no pierda yo tiempo en buscarlo dentro del main test, lo pondría como intake. El 00, el pretest ya viene predeterminado dentro del software. Como para la homeopatía, el tema emocional es sumamente importante, y aquí hago una diferencia entre las emociones y las afirmaciones, porque no es lo mismo lo que uno siente que lo que uno piensa, ¿sí? Y 04 es los hábitos. La gente puede decir, no, es que yo como muy bien. Sí, pero esta persona se come todos los días una bolsa de rufles. Bueno, a mí me encantan, pero los rufles sabemos que tienen colorantes tóxicos, ¿sí? Que pueden tener implicaciones severas en la salud. O, por ejemplo, alimentos aditivos o el electroesmog, que es todo la información que nosotros recibimos, la información electromagnética que recibimos a través de los celulares, de las pantallas de las computadoras, y que está comprobado y súper recomprobado que
los iones negativos los cambian a positivos y eso es una razón de enfermedad, así como el pH es exactamente lo mismo. Los elementos y combinaciones, que esto es una aportación de una clienta que hoy no está, pero que fue muy importante hace un tiempo. Las hormonas, las ondas cerebrales, porque el paciente me puede decir, yo duermo muy bien, pero pues en el momento en que yo me pongo a checar sus ondas cerebrales y veo que tiene un sueño que es sumamente ligero, pues no me puede estar diciendo la verdad. Y los tóxicos también, porque esos tóxicos están dentro de nuestra vida diaria y cada vez más. En el caso de este cliente, dado que hay muchas variantes, para que pueda tener un mejor uso del equipo, yo le sugeriría ordenar el inicio de la consulta y posteriormente continuar con otros temas de la consulta, que ya sería el motivo de la consulta y cuáles son los elementos asociados que están dentro de ese motivo de consulta, o si él ya creó alguna plantilla, entonces la pudiera yo correr para poderme focalizar en el caso de la plantilla. Si yo me voy a ordenar el inicio de la consulta, como es lo que les estaba diciendo, ustedes lo pueden ver en este video. Voy a poner 01 intake y entonces voy a irme del lado izquierdo. Está la base de datos original en la cual me dice que el intake cuenta con nada más 6 elementos, a los cuales le voy a decir que me tome todos en consideración para poderlos evaluar. La segunda plantilla que yo hago con la base de datos original del proveedor es la de emociones y afirmaciones. Recuerden que es muy importante lo que el paciente se dice a sí mismo, y en las afirmaciones había 66 de Megan Forbes. A mí me gustan más que las de Louise Hay, eso es una cuestión personal, por eso les digo que cada persona es diferente, ¿sí? Y después, en el caso de las emociones, nada más seleccioné las 20 más importantes. A continuación, seguimos con una plantilla que se llama General, en donde vamos a incluir varios temas. Vamos a incluir el tema de alimentación, vamos a incluir el tema de aditivos, el cual tiene 304 frecuencias y yo le voy a decir que me dé las 10 más importantes. Después en electrosmog selecciono las 5 más importantes. En elementos y combinaciones, las 5 más importantes. En hormonas, las 5 más importantes. En las ondas cerebrales, las 5 más importantes. Y en tóxicos o en cargas tóxicas, que está muy relacionado con lo que comemos y con nuestro entorno, selecciono los 5 más importantes. Podemos ver ahorita en esta diapositiva, del lado izquierdo veo cómo construí la plantilla que se llama 04 general. ¿Por qué la numero? Pues porque si la numero me va a aparecer primero una y después otra. Entonces, en alimentación, fíjense cómo tengo los 10 más importantes, que incluyen bebidas, condimentos, edulcorantes, mariscos, grasas, preparación de alimentos, de lácteos, etc. Y, por ejemplo, en el caso de las ondas cerebrales, estoy seleccionando nada más 5. Esto en el momento del escaneo yo lo puedo cambiar. Si vamos a ver ahora el lado derecho de la diapositiva, esto se ve reflejado en el área de análisis principal,
en donde ya voy a tener 0,1 intake, porque ya lo construí así en un paso anterior. 0,0 siempre va a ser pretest, 0,3 van a ser emociones y afirmaciones, 0,4 va a ser general. Si yo quiero continuar con mi consulta, con el motivo de la consulta, entonces me voy a ir al pretest y me voy a ir a el main test para entrar más a profundidad. Estos ejemplos que están en esta diapositiva, el lado izquierdo es como ustedes reciben su programa y el lado derecho es otro orden, ¿sí?, que creamos con el objetivo de esta capacitación, en el cual tenemos en primer lugar el intake, en segundo lugar el pretest, después el escaneo físico, después algunas biometrías que ahorita lo vamos a tocar, el terreno, que es la parte física del paciente, las emociones, que es lo que siente, las afirmaciones, que es lo que piensa, y las influencias, que es lo que está fuera del paciente y que lo está afectando directamente. Recuerden que con el sistema MARS-3 no vamos a hacer diagnósticos, sino que vamos a conocer las razones por las cuales mi paciente está como está. Por ejemplo, aquí tengo la creación de una plantilla por tema. Es un ejemplo en el cual no hay animación, pero quiero que la consideren. El nombre de la plantilla es cansancio crónico o agotamiento crónico, y en esta plantilla se incluyó el tema de alimentación, el tema de corazón y sistema de circulación, el tema de electroesmog, el tema de elementos y combinaciones, el tema de emociones, el tema de hormonas, el tema de microbiología, el tema de sistema linfático, el tema de sistema nervioso, el tema de sobrecarga geopatológica y el tema de vitaminas. Esta propuesta de plantilla de cansancio crónico, ustedes pueden estar de acuerdo o pueden no estar de acuerdo. Si ustedes creen que les sobra algo, es tan fácil como borrarlo. Y si ustedes creen que le falta algo, es tan fácil como agregarlo. Entonces, volviendo al tema, en este caso podemos ver el apartado de la creación por tema, que sería dando clic en plantillas y posteriormente agregando un nuevo patrón, nombrándolo como el padecimiento en este caso que vamos a tratar, que sería cansancio crónico, y daremos clic en OK. Posteriormente a esto tendremos el recuadro de abajo ya libre para poder realizar la implementación de cada uno de los índices que nosotros queramos, por decirlo en este ejemplo, alimentación, en el cual consta de 263 índices, de los cuales yo agregaré los 20 más importantes en relación hacia mis pacientes. ¿Ok? Posteriormente a esto continúo agregando. Aquí voy a tomar los 15 más importantes de lo que es corazón y sistemas de circulación. Y después pasaría al siguiente ítem o índice que sería electroesmog. Volviendo al tema de la creación de la plantilla, podemos ver que en la parte derecha ya se va realizando la creación de cada uno de estos índices que nosotros queremos dar de alta, ¿de acuerdo? Muy bien, seleccionamos el número de índices que vamos a seleccionar, que vamos a analizar en nuestro paciente, y podemos hacer una especie de filtrado, ¿de acuerdo? Muy bien, continuamos buscando en este caso cada uno de estos índices y lo vamos agregando. Perfecto, lo agregamos aquí. De los 47, yo quiero que me muestre los 3 más importantes. Sistema nervioso, podemos visualizarlo, que de los 161 nos va a mandar los 15, más importantes. Así sucesivamente, con todo lo que nosotros queramos verificar al momento de seleccionar la plantilla de cansancio crónico. Si se han dado cuenta, nosotros en ningún momento hasta este momento hemos realizado clic en algún botón de guardar o algo por el estilo. ¿Por qué? Porque la base de datos y la plantilla se van grabando de manera automática. Nosotros tenemos la creación de esta plantilla por temas. Ahora, el editor de plantillas
Nosotros recordemos que en el área de plantillas tenemos 3 pestañas. La primera que sería el apartado de generador, posterior a esto el análisis de sesión y por último el análisis de entrada. ¿Qué es el generador? Nos permite editar la plantilla para el generador viva, que esto lo realiza el estudio en automático en la prueba principal del asistente de análisis, en el análisis principal. Y bueno, el análisis de sesión nos permite editar las plantillas para la prueba principal. Esto de igual manera en el asistente para pruebas y para realizar una prueba de potencia o para el módulo de proyecciones. El análisis de entrada nos permite editar la plantilla para realizar pruebas de autorización manual en el asistente de análisis. Bueno, esta prueba o bien autorización manual se refiere a que los datos ingresados en un modelo especial se utilizan para realizar pruebas de sesiones que solo se pueden agregar a una sesión al seleccionar la plantilla. Hay que recordar que la plantilla puede editarse como nosotros deseemos. Esa es nuestra mayor ventaja, sobre todo, saliéndome un poco del tema de la capacitación, comentándoles que tienen un equipo bastante noble, que ustedes no se adaptan al equipo, sino que el equipo es una herramienta que se puede adaptar a su manera de trabajo. Es por eso que siempre en una capacitación que yo les brindo, les comento, ustedes pueden adaptar este equipo a lo que necesiten. Ok, tenemos en este caso dentro del editor, bueno, la creación de la plantilla, como lo hemos visto previamente. Esto sería en el menú de plantillas y en la parte inferior nosotros daremos clic en el menú plantillas y posteriormente nuevo patrón, ¿de acuerdo? Introduciremos el nombre. Como dato adicional, yo les comento, cuando ustedes den de alta una plantilla, por favor, pongan 2 asteriscos antes de cada uno de estos nombres, porque, bueno, esta es una sugerencia, una recomendación que les brindamos nosotros, debido a que el programa ordena de manera alfabética todo el apartado de todo el listado de plantillas. ¿Cuál es la ventaja de hacer esto? Que lo que se encuentre con 2 asteriscos al principio nos lo va a mostrar en la parte superior de nuestra lista, ¿de acuerdo? No al final, no hasta atrás, simplemente al principio de esta plantilla. Perfecto. El nombre que nosotros ingresemos, bueno, va a aparecer posterior a estos 2 asteriscos y bueno, nosotros ya lo podemos dar de alta. En este caso, nosotros estamos haciendo un ejercicio de creación de plantillas. Posterior a esto, vamos a ingresar al apartado de lo que es la creación de este mismo. Para poder hacer la adición de cada uno de estos índices, ¿de acuerdo? Nosotros, como lo vimos en el video anterior, sería el apartado de los índices que necesitaremos para el estudio. Entonces podemos ver que aquí nosotros estamos adicionando el tema de adicciones al ejercicio de creación de plantillas de los 242 índices que componen el área de adicciones. Vamos a tomar los 20 más importantes, ¿de acuerdo? Ok, entonces así es como nosotros ingresaríamos estos índices. Posterior a esto, se preguntarán, César, ¿dónde agregaste este nuevo patrón? Yo nunca lo he visto, nunca he visto nueva plantilla, no he visto nada. Ah, perfecto. Es en el área de plantillas y nosotros, si nos concentramos en la parte inferior, podemos visualizar un pequeño botón que dice plantillas. Este pequeño botón que dice plantillas cuenta con una flecha, ¿de acuerdo? ¿Qué les parece si lo hacemos de manera práctica? Vamos a irnos al apartado de plantillas y podemos visualizar en la parte inferior el apartado de nueva plantilla, borrar muestra, cambiar el nombre de los patrones que nos va a poder poder cambiar el nombre de nuestra plantilla. Y por último, aquí voy a responder una pregunta que nos estaban realizando, ¿de acuerdo? ¿Qué sería, cómo puedo compartir las plantillas que yo tengo? Aquí vamos a verlo un poquito más adelante, igual para no tomar mucho tiempo. Nosotros podemos exportar o importar patrón. Perfecto. Lo que seleccionaríamos nosotros en este caso sería el apartado, bueno, de exportar o importar patrón.
Aquí también nosotros podemos dar de alta la nueva plantilla, podemos borrar la muestra, podemos cambiar el nombre de los patrones, que sería cambiar el nombre de la plantilla, exportar esta plantilla o bien importar alguna que nosotros tengamos. Ahora, tenemos aquí nosotros la opción para poder realizar la búsqueda de algún índice dentro de nuestra plantilla, ¿de acuerdo? Nosotros podemos buscar si se encuentra en alguna cuestión el apartado de diabetes, como aquí lo estamos visualizando. ¿De acuerdo? Nosotros seleccionamos el índice que nosotros vamos a buscar y de igual manera, como lo hemos hecho previamente, ingresaremos la palabra exacta, ¿de acuerdo? El resultado que nos brinde el equipo, perdón, el programa, va a ser la palabra exacta que nosotros estemos ingresando. En este caso, diabetes. Volvemos a nuestra gráfica de la base de datos, en la cual del lado izquierdo está la del proveedor. Y ahora sí vamos a empezar a trabajar un poquito en la base de datos personalizada. El equipo Mars 3 nos permite crear el número de carpetas, categorías y subcategorías que nuestra imaginación nos lo permita. Esto puede ser desde la lectura de un libro, desde ver una película, desde ver un artículo, desde ir a un seminario, desde ir a un curso, desde alguna información que nos haga resonancia. En cualquier momento ustedes lo pueden ingresar dentro del sistema a través de lo que llamamos isopsefia. También dentro de estas categorías y subcategorías pueden hacer agregados en el área de agregados de texto en el área de informaciones. Dentro de la base de datos personalizada, ustedes también pueden escanear sustancias. Vamos a suponer que alguno de ustedes va a Europa y consigue, no sé, de algún laboratorio, con suplementos vitamínicos de muy alta calidad, ¿sí? Y los cuales son muy caros de poder conseguir en México. Entonces, ustedes pueden escanear esa sustancia y la pueden agregar a la base de datos y también la pueden impregnar en el tratamiento del paciente. Recuerden que en la última capacitación les mencioné el caso de una clienta que impregnaba sueros con minerales, con vitaminas, y de que dependiendo del caso del paciente, pues les ponía el suero. ¿Por qué? Porque finalmente les estaba dando la información de lo que estaba impregnado en ese suero. Dentro de la base de datos personalizada, también se pueden crear plantillas por tema, se pueden ordenar plantillas, se pueden crear clipboards, que lo veremos en la siguiente sesión. Y finalmente, a diferencia de la base de datos original, mi trabajo personal lo puedo editar o borrar. En la base de datos originaria del proveedor no puedo borrar ninguna de las categorías. Eso también se los comento para que no tengan miedo de que se les vaya a borrar algo, aunque sí les recomiendo que hagan un respaldo del sistema, como vimos la otra vez, porque el tema de hacer un respaldo no está solamente relacionado con las plantillas y con las bases de datos, está relacionado también con los pacientes, con lo que importo, con lo que exporto, y eso ya lo explicó César la otra vez muy bien. Efectivamente. Ahora, por ejemplo, vean esta diapositiva. Del lado izquierdo, yo me encuentro con una base de datos que se llama dientes. Y yo soy una persona, supongamos que soy una persona que no tiene nada que ver con la odontología neurofocal o nada que ver con la biodecodificación de los dientes. Entonces, si a mí me aparece en mi resultado el diente número 36, pues ese diente a mí no me está dando ninguna información. Bueno, vamos a poner algo que esté del lado derecho también. Vamos a decir que
El diente 27. El diente 27 a mí me parece, yo tengo mi base de datos original, pero pues no le he agregado nada. Y como yo no sé nada de dientes, me sale el diente 27 y yo no sé qué hacer con eso. Entonces hay dos opciones. Una es que me vaya yo a alguna página web de odontología neurofocal, que en realidad es muy bueno ese tema. O segundo, que me vaya yo a una página web que tenga relación con la biodescodificación de los dientes. Y en el diente número 27 me dice, por ejemplo, que está relacionado con la decisión, la relación con el otro en el plano afectivo. ¿Eso qué quiere decir? Que si su paciente le está diciendo que está súper bien con su pareja, que está súper bien con su familia, que todo está súper bien, que está organizado, que está ordenado, que ha trabajado muchísimo, que le ha echado muchas ganas, pero que le sale en resonancia el diente 27, eso quiere decir que no es cierto, que hay una frecuencia ahí en desequilibrio que está relacionado con la decisión, con la relación con el otro en el plano afectivo. En esta diapositiva yo pensaba ponerles el link de donde saqué esta información, pero si ustedes buscan biodescodificación de los dientes, igual lo van a poder encontrar. Con información muy importante, por ejemplo, lo que significa un absceso, lo que significa un tema de pérdida de la dentadura, o, por ejemplo, lo que significa soñar con dientes que se me caen. En este caso es que algo se me escapa y no lo puedo atrapar. Yo esto lo tengo en mi base de datos, pero por ejemplo me voy a mi base de datos de dientes, que está vacía, en la base de datos original de Bruce Copen. Pero si me voy a la base de datos que yo ingresé de biodescodificación de los dientes, me voy, por ejemplo, a las alteraciones, a los cuadrantes, a lo general, ¿sí? Y tenemos información súper interesante. Por ejemplo, el diente 43 está relacionado con la determinación. Las muelas del juicio están relacionadas con el no sentirse responsables de uno mismo. Si nos vamos a las encías, la gingivitis está relacionada con las palabras no dichas, deseos no expresados, ejecutar comentarios desagradables y no poder responder. Encías sangrantes, falta de alegría en las decisiones que se toman en la vida. Por ejemplo, vamos a decir, aquí había visto uno muy interesante. Cuando hay un problema con el esmalte de los dientes, tengo la sensación que no tengo el derecho de morder en una situación. O, por ejemplo, si tengo los incisivos separados, me siento solo en la familia. O si tengo sarro en exceso, es una forma de agresión interior, una reacción que no ha sido resuelta y vuelve a aflorar. Esto me puede llevar a endurecerme en mis posiciones frente a las decisiones. ¿Con esto qué quiero decirles? Quiero decirles que ustedes pueden agregar en la base de datos de Mars 3 todo lo que ustedes quieran. Y vean la diferencia del lado izquierdo entre una información que no me dice nada, a menos que esté relacionado con la odontología neurofocal o la biodescodificación dental. Pero si no estoy relacionado con eso, no me va a dar información nunca sobre lo psicosomático que está relacionado con el paciente. Por ejemplo, ya lo habíamos visto en la última capacitación, el tema de los colores. En la base de datos original de Bruce Copen tengo cromoterapia, colores primarios, amarillo, azul, índigo, infrarrojo, naranja, rojo, ultravioleta, verde, violeta. Bueno, pues las personas que no saben nada, las personas que saben de cromoterapia, esto les tiene que dar información, como es en el caso del color tuning. Pero las personas que no saben nada de cromoterapia y que les interesa el tema psicosomático, porque finalmente las personas que tenemos un equipo Mars 3 es porque estamos interesados en ir un poco más allá de lo que hace la medicina tradicional. Ya podemos saber que el azul enfría las inflamaciones, que el naranja es una acción de liberación en cuerpo y mente, que el verde es un calmante sobre la mente y el cuerpo, que favorece los desequilibrios hormonales, que estimula la hormona del DHA
y que es un gran purificador y bactericida. Y dentro de los clientes que están presentes en esta capacitación y tengan el Super Tuning, también van a poder comprobar que el color verde está relacionado como un gran purificador y bactericida, ¿sí? Hablemos de que los equipos Bruscopen, antes de que tuviéramos el equipo Mars 3, el doctor Bruscopen ya había desarrollado un equipo únicamente con las frecuencias de los colores. Y lo repito, frecuencias de los colores. Todos los colores tienen una frecuencia, tienen una consecuencia y sirven para algo. Hablamos ya un buen rato sobre el tema de todo lo que podemos hacer con la base de datos que está dentro del equipo Mars 3. Cómo la podemos ordenar, cómo podemos construirla, cómo podemos hacer diferentes tipos de testeos por enfermedad, por especialidad, por edad, por lo que quieran. Sin embargo, también es importante que, ya que podamos hacerlo primero, podemos hacer lo segundo, que es ingresar en la base de datos de Mars 3 temas que a nosotros nos parezcan importantes, porque los leímos, porque los vimos, porque etcétera. Vuelvo al tema de Colombia, que en realidad me parecen impresionantes y de Yanira ahorita se debe de estar riendo. Una de las clientes de Yanira hizo un comentario sobre una biometría de la conciencia. ¿Esto qué quiere decir? Una biometría de la conciencia quiere decir que yo tengo que saber con qué paciente me estoy enfrentando. Y como a mí, Alexis, el tema de las cuestiones psicosomáticas, el tema de las emociones, el tema de la espiritualidad, el tema de la madurez, me parece un tema sumamente importante en la vida. Me enganché con eso tremendamente. Y me puse a investigar en internet qué era esto de la biometría de la conciencia. De hecho, la doctora, que es una bióloga marina, que hizo el comentario, ella dijo que le parecía muy importante hacer una biometría de la conciencia para saber con qué tipo de paciente me estoy enfrentando. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo un paciente que está en la etapa primitiva, yo no puedo llegar y decirle que desarrolle su conciencia pura. ¿Por qué? Porque no me va a entender. O sea, estamos hablando de frecuencias diferentes. No estoy con esto queriendo ser despreciativa ni queriendo ser elitista. No, es cuestión de realidades. Así como en un momento dado hablamos de el nivel socioeconómico de las personas que está relacionado con el vocabulario y lo que pueden expresar. A mí este tema de los niveles de la conciencia me enganchó muchísimo y me encontré en internet el trabajo del doctor David R. Hawkins, que es impresionante y nos dice que el nivel más bajo es el 20, en el cual estamos hablando de la timidez y la intolerancia, la vergüenza. Después de ahí le sigue el 30, que está relacionado con la culpa. Y de ahí nos vamos a algo más arriba, que sería el 350, que es la aceptación, que es la recuperación del poder personal. Y de ahí nos vamos al tema de la iluminación y la conciencia divina. En este momento de mi vida, sí creo que hay o habemos personas que estamos en el camino de la búsqueda de la iluminación, pero pues como que todavía nos falta un buen, ¿no? Para poder llegar a ese tema. Sin embargo, a nivel lenguaje, es más fácil que podamos comprender una sugerencia o un consejo de la persona que nos está tratando. Por ejemplo, vamos a ver la gráfica del lado derecho, en la cual tenemos de abajo hacia arriba, el cuarto es el altivo, tiene una visión de Dios altiva, tiene una visión de la vida trágica, tiene un nivel de conciencia del sufrimiento, tiene un nivel de calibración logarítmica de 75. Estos son niveles energéticos, que este doctor Hawkins ha probado y recomprobado. Por eso me parece una fuente muy importante. Y el proceso de su experiencia de la vida es el desaliento. Les voy a compartir de dónde saqué esto, porque me parece muy importante que ustedes lo puedan agregar, si desean, a su consulta. Ustedes saben mejor que yo que no todos los pacientes son iguales. Entonces, aquí tengo yo al doctor
R. Hawkins, en el cual les voy a mostrar el índice. Bueno, él tiene varios libros y este se llama Trascendiendo los niveles de conciencia, la escalera hacia la iluminación. Entonces, él tiene varios libros, ustedes lo pueden buscar en internet. Me parece una persona súper seria. David R. Hawkins, Trascendiendo los niveles de conciencia, la escalera hacia la iluminación. Tiene varios libros, ¿sí? Y quisiera mostrarles el índice. Él habla en la sección 1, niveles de calibración por debajo de 200, el ego. Calibración. ¿A qué le suena calibración? A medir una frecuencia electromagnética. Ya veo. ¿Sí? Sí, señora. Ok. Entonces tenemos, él se detiene en cada capítulo en la frecuencia electromagnética que tiene la vergüenza, la culpa, la apatía, el sufrimiento, el miedo, el deseo, la ira, el orgullo. Y de ahí seguimos hacia adelante, hacia lo que es la iluminación. ¿Ok? Entonces, bueno, ustedes van a poder ver que yo tengo aquí varias biometrías porque soy fanática del tema este de la psicosomática y de la energía. Pero aquí lo que hice fue capturar en base a isopsefia el tema de la biometría de la conciencia del doctor David Hawkins. Y de esta manera yo me puedo dar cuenta en qué nivel energético de conciencia está mi paciente y de qué manera yo le puedo hablar a ese paciente. Esto se los comparto porque a mí me pareció importante. Todos tienen. Pero así como yo hice esta incorporación de los niveles de conciencia, ustedes pueden hacer la incorporación de lo que quieran. Pueden escanear lo que quieran, pueden agregar lo que quieran. Y, por ejemplo, aquí podemos ver del lado izquierdo mi base de datos original y del lado derecho yo ya tengo ingresada la biometría de la conciencia del Dr. Hawkins, en donde tengo las frecuencias energéticas que él considera, como él llama calibración, desde el más bajo, que es la vergüenza, la culpa, por ejemplo, la apatía. Si nosotros, en el caso de los usuarios de Bruscopen, siempre nos han preguntado mucho, ¿cómo puedo yo interpretar los resultados? Pues yo creo que pensando un poco más allá y haciéndole caso un poco a la máquina y preguntándole al paciente cómo se siente en ese aspecto. Porque cuando nosotros tenemos un resultado, por ejemplo, en el tema de emociones, en nivel 10, y nos sale abuso, creo que no es a veces claro que el tema no es que yo le pregunte al paciente, oye, es que me está saliendo en el nivel 10 que tú tuviste un abuso. No, el tema es que yo le pregunte al paciente, oye, ¿qué me puedes decir del abuso en tu vida? Y de acuerdo al nivel de conciencia, si ustedes lo quieren medir, lo pueden hacer y lo pueden agregar a su trabajo. Por ejemplo, tengo varias biometrías que a mí me parecen muy buenas para cuando yo hago trabajos con personas cercanas. Encontré una biometría de contratos del alma. Acuerdo, conjuro, consentimiento, juramento, karma, lealtad, maldición, pacto, predicción, promesa, renuncia. Vamos a hablar de la renuncia. ¿Qué me pueden decir ustedes de los pacientes que son súper inteligentes, que son súper exitosos, que no les falta nada en la vida, pero que cada vez que empiezan algo no funciona? ¿En dónde está el problema? Si nosotros nos podemos, y por eso fue tan importante el tema de la visita de Oshman en Guadalajara, es que él nos dijo que en nuestro ser, en nuestra conciencia, se queda guardado toda la información que hemos tenido en esta vida
y tal vez en vidas anteriores, porque de acuerdo a la física cuántica no hay ni tiempos ni espacio. Si yo estoy con un paciente que tiene ahí un tema de renuncia, pues tengo que hablar con él de eso, porque si no, no lo voy a sacar adelante. Y así como esta biometría de contratos del alma, bueno, y una biometría, eso lo pueden ustedes buscar en Biómetro Bobis, que es B grande, O, B chica, I, S. Yo de ahí saqué todos. Y entonces a mí me puede salir en un resultado, en un escaneo, no, pues esta persona tiene un desequilibrio energético, ¿eh? Cuidado, no estamos hablando de orgánico, porque con Mars 3 no estamos hablando de orgánico, estamos hablando de energía sutil. Y yo me encuentro con un desequilibrio en la biometría glandular en tiroides. Esa persona seguramente se siente que no hace lo suficiente, que no puede atrapar el pedazo o escupir lo suficientemente rápido, que tiene un conflicto de urgencia y paciencia, que tiene un conflicto de tiempo y tiene que hacerlo todo rápido. ¿Qué me toca a mí como médico? ¿Qué me toca a mí como terapeuta? Preguntarle a esa persona cómo se siente en relación a ese tema. Yo estoy trabajando con una base de datos personalizada, no tengo límite. Eso es algo muy importante y que nos preguntan mucho en las capacitaciones. ¿Qué tanto yo puedo agregar a mi base de datos? Me gusta comentarles que hasta ahorita no me ha tocado ver algún límite en mis 8 años de experiencia. No me ha tocado ver algún límite en lo que viene siendo la adición de esta base de datos, ¿de acuerdo? Se puede ir agregando y agregando y agregando lo que más se quiera dar de alta. ¿Por qué poner los dos asteriscos? Sería la cuestión en este caso por el orden alfabético que me da el orden de la base de datos, ¿de acuerdo? Podemos ver que si nosotros ponemos dos asteriscos al principio, lo que va a hacer es que la base de datos lo va a ordenar de manera alfabética, poniendo los símbolos hasta la parte de arriba, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es como nosotros ingresaríamos esta nueva categoría a nuestra base de datos. Posteriormente a esto, tenemos el tema que ya habíamos verificado, en este caso para poder realizar la búsqueda, para poder ingresar a los detalles, la vista previa, el nuevo índice, escaneo de sustancia, la opción de borrar, la opción de plantillas, clipboards y las relaciones médicas. Lo que seleccionaríamos en este momento, primeramente sería dar de alta un nuevo índice. Se daría de alta el nuevo índice creando un tema de carpetas y subcarpetas, ¿de acuerdo? En el cual nosotros vamos a ingresar, por decirlo, tenemos en el aparato respiratorio la carpeta padre, en este caso la carpeta madre, y posteriormente las subcarpetas, que sería en este caso amígdala faríngea y bronquitis. Podemos ver en la imagen que tenemos en la pantalla que dentro de bronquitis se encuentran todos estos apartados. Alvéolos pulmonares, anillos cartilaginosos, arterias, bronquios terminales, entre otras, ¿de acuerdo? Estos serían los índices que tienen un valor, ¿de acuerdo? Lo que son aparato respiratorio, amígdala de la faringea y bronquios, actúan como una carpeta contenedora. Muy bien. Después de esto, nosotros, como les comentaba al momento del video, seleccionaríamos en el campo de sexo el sexo que generalmente sería un neutro, ¿de acuerdo? En el campo de nombre introduciríamos el nombre de la categoría principal teniendo en cuenta los dos asteriscos antes de realizarlo. Esto es lo que se va a encontrar en la raíz de la base de datos. En este caso, el sexo neutro que nosotros estaremos manejando, bueno, yo les comento en este caso en la capacitación por la carga que tiene cada uno de estos sexos. El sexo tanto en las carpetas como en los índices que tienen un valor, nosotros generalmente son asexuales, lo que lo estamos poniendo sería en neutro. Entonces, teniendo en cuenta esto, algo muy importante por organización, nosotros les recomendamos utilizar los dos asteriscos en el índice primario, digámoslo así, en la carpeta padre que se encuentra en la raíz de la base de datos.
En el campo de porcentaje o bien índice, nosotros introduciremos un valor cero, ya que es una carpeta que contiene, en este caso, es una carpeta contenedora. En el campo de notas, nosotros podemos agregar alguna información acerca de este índice para que se esté verificando, ¿de acuerdo? Bueno, para que esté, no tiene algún valor porque es una carpeta a final de cuentas. Y por último, en este caso, efectivamente es informativa. Y por último, en el campo de insertar, como es nuestra carpeta principal, nosotros seleccionaríamos raíz o root, ¿de acuerdo? Se selecciona root en este caso y se va a agregar en la raíz de nuestra base de datos, como si fuera el árbol de Windows, ¿de acuerdo? El árbol de directorios de Windows. Perfecto. En el apartado de nuevo índice, ya con toda la información, nosotros en porcentaje podemos agregar de manera manual este valor, ¿de acuerdo? Este campo podemos introducirlo con caracteres alfanuméricos, esto quiere decir del 0 al 9. Y bien, en este caso también podremos agregar, en este caso, fraccionarios, ¿de acuerdo? Que serían 56.5, 45.2 o los denominados porcentajes de texto. Nosotros en este caso tomamos en cuenta estos porcentajes de texto como lo que trabaja la información curativa de Luis L. Hay, ¿de acuerdo? Que en este caso se puede conocer como Heal Your Body. Heal Your Body. Entonces, bueno, lo que estamos realizando en este caso por medio de la isosefia es calcular el índice por medio del texto y que se utilice en este caso con el símbolo de la rueda dentada o engrane y que por medio de un algoritmo del equipo nos brinda un valor en relación a la palabra o bien en este caso el texto que se encuentre en el campo del nombre. Esto sería el proceso de isosefia numerológica. Ok, bueno, pues como ustedes se pueden dar cuenta, con el contenido que tiene la base de datos del proveedor, ya nos permite crear. Vuelvo a mi primera sugerencia de la primera capacitación, es abrir la base de datos. ¿Qué es lo que hay dentro de cada una de las categorías? ¿Qué es lo que hay dentro de cada una de las crucecitas? Cada vez que tengo una crucecita, quiere decir que hay información dentro, ¿sí? Esa información que está dentro, ¿a mí cómo me puede servir? ¿Qué es lo que a mí dentro de la base de datos me puede dar información de mi paciente? Con 18,096 sustancias, nosotros podemos hacer ahorita subcategorías, podemos agregar texto en las informaciones, podemos escanear sustancias, podemos ordenar nuestra manera de trabajo, podemos crear plantillas por síndromes, por enfermedades, por especialidades, por lo que ustedes quieran. Ya en enero hablaremos de los clipboards y es en verdad muy enriquecedor todo lo que podemos hacer con la base de datos personalizada porque no tiene límite. A mí eso es lo que más me gusta de la máquina, es la única máquina que lo tiene, el único aparato que lo tiene. Y, por ejemplo, vamos a suponer casos prácticos. Tenemos varios clientes que son médicos homeópatas. Entonces nos dicen, pero ¿cómo puedo saber cuál es el remedio homeopático para mi paciente? Sí, efectivamente, si nos vamos a la base de datos del proveedor, nos vamos a encontrar con una base de datos de homeopatía, una base de datos de Copen y una base de datos de como de multifármacos. Entonces, bueno, yo lo que haría, sí, claro, me tengo que poner una plantilla, perdón, de policrestos, y ustedes hasta donde su mente los limite. Es decir, pueden hacer por familias, pueden hacer por lo que quieran, ¿no? Ahorita vamos a hablar del escaneo de sustancias, que es muy rápido.
que esto se puede hacer en la base de datos original, pero bueno, ya entra como parte de las aportaciones del trabajo personalizado. Bueno, pues este apartado sería muy sencillo. El escaneo de sustancias, lo que nosotros realizaremos en la parte superior de nuestro menú, del borde superior, daremos clic sobre el escaneo de la sustancia. Y nosotros lo que vamos a hacer es colocar la sustancia que necesitamos escanear en el vaso de entrada. En la MARS 3 es el vaso que se encuentra en la parte derecha, ¿de acuerdo? En la parte derecha llamado Input. De acuerdo. Para, en este caso, sustancias sólidas, es suficiente una cantidad de tamaño de una tableta. Recordemos lo que vimos la capacitación pasada, que en este caso no es referente, la cantidad de sustancia no es referente a la cantidad del cuerpo que vayamos a analizar. Nosotros podemos tomar de un sembradío de 18 hectáreas, digo, y esto es un ejemplo teórico. O un cabello. Un en el cabello caso de en un humano una, tiene información del ADN. Ok, o una uña, o una gota de sangre, efectivamente, ¿de acuerdo? Algo muy importante, por favor, nunca coloquen la sustancia directamente en el vaso de entrada, ¿de acuerdo? Pueden utilizar nosotros realizamos la venta de los vasos Durán que están diseñados en este caso para que quepan perfectamente en el vaso de entrada y vaso de salida. Hay un tema muy importante que nos enseñó uno de nuestros clientes que veo aquí que está presente y fue la importancia que tiene que mantengamos limpia nuestra máquina, el vaso de entrada y el vaso de salida. Y ya sé que en este momento él se está riendo. Sin embargo, es muy importante mantener el vaso de entrada y el vaso de salida limpios para que no estén contaminados de información que no viene al caso. O sea, no se trata de que seamos así como que minuciosos, no. Nada más vamos quitando del vaso de entrada lo que no es, lo que no está dentro de esa información electromagnética. ¿Sí? Ok, entonces, bueno, tomando eso en cuenta, pasaremos al siguiente apartado, que en este caso daremos clic sobre el receptor de entrada, que sería el vaso de entrada, seleccionaríamos el botón de OK y comenzará el proceso del escaneo de la sustancia. Posteriormente a esto, tendremos nuestra ventana del escaneo del nuevo índice, en el cual de manera automática nos brindará el valor graficado. Y en el apartado de índice, nosotros podemos visualizar que dice índice escaneado. Esto quiere decir que nosotros no ingresamos de manera manual ni de manera por medio de isosepia este valor. Simplemente el equipo tomó esta muestra energética y nos la está mostrando graficada en la parte derecha. Aquí en este caso, el apartado que nosotros estamos escaneando, sería Traumel S, y en este caso seleccionaremos el apartado de artículo de selección para poderlo guardar dentro de una carpeta contenedora. Pueden escanear la sustancia nuevamente haciendo clic en el icono que tiene una luz, o bien que sería el rayito que vemos en la parte derecha del apartado de índice escaneado, ¿de acuerdo? Y si nosotros damos clic ahí, de nuevo tomará la muestra energética de la sustancia que se encuentre en el vaso de entrada. Entonces, hay que tener bastante cuidado al momento de realizar el escaneo, que tengamos la misma sustancia que tenemos abierta en el cuadro de diálogo. Excelente. Posterior a esto, el proceso es simplemente dar clic en nuevo índice, creamos la carpeta donde se va a guardar este apartado. Muy bien, que en este caso sería aromaterapia de Terra, muy bien. doTERRA. Y sería nuestra carpeta central. Y posteriormente a esto damos clic en el escaneo de la sustancia y seleccionaremos el medio por el cual se escaneará, que sería el vaso de entrada. Comenzará a realizarse el proceso del escaneo de la sustancia. Vamos a esperar unos segunditos para que se pueda realizar.
Y teniendo ya la muestra energética, podemos visualizar en la parte derecha el valor energético escaneado, ya graficado, y le daremos el nombre, de acuerdo que en este caso sería lavanda. Muy importante dar de alta el tema de información. Recordemos, esta información nos dará un norte de qué es lo que estamos escaneando. Y bien, seleccionaríamos el área de artículo de selección para que se guarde en el artículo que tenemos seleccionado, que sería aromaterapia doTERRA, perdón, disculpen. Ok, muy bien. Si nosotros queremos agregar algo más, volvemos a dar clic en el apartado de escaneo de sustancia, ya cambiando las sustancias. Vamos a esperar a que se realice el escaneo de la sustancia y que nos aparezca en el recuadro el valor que tomó de esta muestra energética, y le agregaríamos el nombre, que sería limón, limona y refresca. ¿De acuerdo? Limpia y refresca, perdón. Muy bien. Excelente, se da de alta en artículo de selección, damos clic en OK y podemos ver que este apartado se dio de alta dentro de aromaterapia doTERRA. Ahora, ¿cómo nosotros podemos verificar este apartado o cómo podemos escanear estas sustancias que nosotros acabamos de, cómo la podemos implementar a un estudio? Más bien sería esa la palabra. Simplemente ingresaremos a la asistente de análisis principal. Bueno, en este caso vamos a realizarlo directamente tomando en cuenta el proceso que ya realizamos previamente, creando una plantilla con estos índices que nosotros escaneamos, ¿de acuerdo? Tomando en cuenta esto, se creó una plantilla llamada aromaterapia con como contenido el aromaterapia doTERRA, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, se selecciona el apartado, que sería la plantilla aromaterapia, y podemos ver en la parte del contenido de la plantilla aromaterapia doTERRA, que va a estar analizando los dos más importantes, que en este caso, si recordamos, son los dos escaneos que nosotros realizamos. En la parte de abajo podemos visualizar lo que lo que tuvo resonancia en nuestro paciente, y en la parte derecha vemos los resultados ya por medio de valores y niveles, ¿de acuerdo? Esto, como les comentaba, se realiza en el asistente de análisis y en análisis principal. Excelente. Posterior a eso, el mismo resultado que nosotros ya teníamos en la pantalla anterior, lo podemos imprimir en nuestro apartado de impresión de resultados, como lo podemos ver en la parte derecha. Y bueno, en este caso, lo que estaríamos realizando sería cubriendo los 3 pasos que vemos en nuestro cuadro conceptual. Ok, bueno, entonces en nuestra próxima sesión estaremos revisando el tema de los clipboards. Bueno, pues antes que se me olvide, para concluir la sesión, quiero darle las gracias a Deyanira, a su equipo en Colombia, que es Alexander, y aquí en Guadalajara, que estamos César, Lorena, Rose, perdón, en Colombia Rafael, y obviamente también muchas gracias a Deyanira por su energía, por su empuje y por todo lo que me motivó para empezar con estas capacitaciones. Muchas gracias a todos. Buenas noches a todos. Quiero agradecer el que hayan compartido con nosotros en este día, que hayan compartido con nosotros. Agradezco muchísimo nuevamente México, América Latina. Que tengan bonita noche. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho. Váyanse con mucho cuidado si van a su casa. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.